aquí, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Serie de sermones que hace un tiempo venimos compartiendo, que esta es ya la tercera parte, formando familias de acuerdo al propósito de Dios. Doy gracias al Señor por poder preparar esto, por los consejos, por el material que allá los hermanos de Rosario nos han dado para poder ir preparando esto. Por ahí un poco triste, de hecho me hubiera gustado que estuvieran todos los matrimonios para poder escucharlo, pero bueno, lo bueno es que al ser grabado después lo pueden escuchar, que Dios permita que muchos puedan recibir a partir de esto algo para sus vidas. Hemos visto hasta acá, ¿se acuerdan la vez pasada cuando hablamos el segundo sermón de esto? Hacíamos y hablábamos sobre cuál es el fundamento del matrimonio. Por un lado, ¿se acuerdan que habíamos visto que decíamos que el matrimonio es una obra de Él? Es algo que Él creó. ¿Se acuerdan que hablamos de Él? Es por Él y mediante Él. Él lo había hecho como una obra suya. Ese es el fundamento. Pero también lo más precioso que podíamos encontrar al respecto es que es para su gloria. ¿Se acuerdan que hablamos del propósito del matrimonio? Que es para su gloria. ¿Y qué significaba que sea para su gloria? No simplemente que era para su deleite, sino para el revelarnos la gloria de Dios en la relación de Cristo con su iglesia. ¿Se acuerdan que habíamos visto? El matrimonio, a través del matrimonio, el matrimonio es una ilustración de la relación que Cristo tiene con su iglesia. ¿Se acuerdan un poquito de esto? ¿Se acuerdan que habíamos visto que esto da una idea muy diferente a lo que nosotros pensábamos? El matrimonio en sí no tiene ninguna gloria, no tiene nada en sí fuera de lo que es mostrarnos la gloria de Cristo. ¿Está bien? Y sé que por ahí, para los que todavía son solteros, dicen, bueno, pero por ahí les podía hablar, ¿se acuerdan? Nos puede dar un poco de temor, es decir, bueno, al encontrarnos ante esta realidad de saber que cuando forme una familia, que cuando me case, ese matrimonio, mi matrimonio, tiene que ser la imagen, la ilustración, la fotocopia de la relación de Cristo con su iglesia, tal vez nos da un poquito de miedito, porque decimos, no era simplemente el casarme para estar con una persona y ser feliz, sino el hecho es poder saber que es la revelación de la gloria de Dios. La sociedad esto no lo puede comprender. Para ellos esto es una locura. ¿Por qué? Porque para ellos la relación del matrimonio es simplemente algo que puede, o que uno intenta hacerlo duradero, pero que si no llega a hacerlo, bueno, lamentablemente nos separamos, pero vemos a través de esto que el matrimonio es una relación que es para siempre, y entonces para ellos, como dice, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, para el hombre natural, para la sociedad, esto es una locura. Pensar que el matrimonio es la revelación de la gloria de Cristo en su relación con su iglesia, hasta suena, ¿no?, diciendo esto nada que ver. Pero nosotros, al entender el propósito, vamos a lograr, por un lado, poner al matrimonio en su debido lugar, darle la importancia, darle el valor, darle el sentido y la santidad que merece el matrimonio, el valor que él tiene, el valor que tiene para nuestras vidas el matrimonio. También nos va a entender el propósito, nos va a ayudar a dejar en claro los términos entre los creyentes, el término de cómo se define nuestra relación, que es basado en la gracia de Dios y que es basado en el pacto de Dios. ¿Se acuerdan? Dios hizo un pacto con nosotros, el no volverse atrás de hacernos el bien, el cuidarnos, el ayudarnos, el darnos de gracia, el proveernos todo. Eso nos sirve para entender que al ser mi relación con mi esposa una ilustración de eso, tiene que haber eso también en mi vida. Y también ayuda a entender el propósito, a definir los roles dentro del matrimonio, que si Dios quiere ya más adelante vamos a empezar a hablar ya más directamente
más prácticos sobre el rol que el esposo ocupa, el rol que ocupa la esposa, y también vamos a hablar un poco con la ayuda del Señor con respecto a la crianza de los hijos. Pero no nos vamos a adelantar. Me parece importante, antes de entrar a ver los roles que cada uno en el matrimonio ocupa, necesitamos empezar a ver, primeramente, yo le había dicho a ustedes el otro día, y el título de este sermón, el tercero, es la necesidad de la gracia en la relación matrimonial y en la familia. La necesidad que tenemos de la gracia. Porque si no nos plantamos y vemos cómo la gracia actúa en nuestras relaciones maritales, en nuestra familia, cuando empezamos a definir los roles nos vamos a encontrar decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Cuando empezamos a ver puntualmente la posición del hombre como cabeza del hogar y todo lo que eso significa, seguramente el hombre va a decir, ¿cómo voy a hacer para cumplir con esto? Y cuando dentro de la relación marital la mujer entienda que tiene que sujetarse a su esposo como la iglesia a Cristo, va a decir, ¿cómo hago para cumplir con esto que la Biblia dice? No puedo. Entonces va a tener que, primero tenemos que entender cómo actúa la gracia en nuestras vidas. La necesidad y la importancia. Y el versículo con el cual vamos a empezar hoy es un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, que habla sobre otra situación, pero que sirve bien claro como para ayudarnos a empezar a entender esto. Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Mateo 18, y nos vamos a parar en la segunda parte de este versículo. Lo leemos completo, pero a donde quiero enfocar es la segunda parte de este versículo. Mateo 18 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando con respecto a la relación en el matrimonio? La idea de lo que le estoy queriendo dar a entender para que ustedes empiecen a entender es la idea de trasladar a nuestras relaciones, al matrimonio, a nuestra relación en la familia, la gracia que recibimos del Señor. Como Nicolás lo decía cuando él predicaba esto, decía, trasladar horizontalmente la gracia recibida verticalmente. Eso es lo que vamos a empezar a dilucidar de a poco en el sermón de hoy. ¿Cómo tengo que trasladar esa gracia? ¿Cómo lograr, cómo tener que comprender cuál es el valor, qué es la obra que Dios ha hecho con nuestra vida? Cuando nuestros ojos se aclaren y ver lo que Dios hizo con nuestra vida y cómo necesitamos esa gracia en nuestra vida, ahí podremos entonces actuar. Miren que él le decía, el Señor se lo decía a los discípulos, le decía, lo que ustedes recibieron de gracia, ahora den. Porque en parte somos así. Nuestra vida es como un reservorio, como un recipiente, el cual es llenado con la gracia del Señor. Pero eso no puede quedar ahí. Esa gracia que uno recibe es la que tiene que dar a nosotros. De esa misma gracia que uno recibe, entonces que tiene que trasladarlo a los demás. Y entonces, si no entiendo cómo es mi relación de gracia con Dios, no voy a poder actuar de la misma manera en mi matrimonio, en mi familia, en las relaciones con todos. Y nombramos primeramente la familia, ¿por qué? Porque justamente es la relación en la cual necesito más gracia que ninguna otra. Si hay una relación en la cual yo necesito más gracia, es en mi matrimonio. No hay una relación más íntima entre personas que la que existe en el matrimonio. No hay una relación más profunda que es la del matrimonio. No hay una relación tal vez de las más duraderas que es en el matrimonio, y seguramente no hay relación más conflictiva que la del matrimonio. Entonces es
donde más necesito la gracia, pero este concepto vamos a ver que se adapta a cualquier relación, a la relación con nuestros hijos, a la relación con nuestros padres, a la relación con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con las personas que nos rodean. La idea es entender que necesito cómo actúa la gracia en mí para entonces así ver cómo me relaciono con los demás. Y el primer subpunto que vamos a ver hoy es la necesidad de comprender la necesidad de la gracia en la justificación por medio de la fe para edificar el matrimonio. La necesidad de la gracia de la justificación por medio de la fe para edificar entonces el matrimonio, mi hogar. Y vamos a ver el primer versículo que vamos a encontrar, un versículo siempre conocido que es Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Un versículo bastante conocido, pero lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Por medio de la fe tenemos esta gracia en la cual perseveramos y estamos firmes. No vamos a hacer hoy una explicación muy detallada de la justificación. Creo que seguramente en los grupos que hemos tenido de estudio hemos charlado ya bastantes veces sobre qué significa la justificación, ¿no? La obra de gracia es la justificación por medio de la fe. Pero sí solamente podemos hacer simplemente el comentario y decir, bueno, que por medio de la obra de Cristo Dios nos declara justos. Eso es en parte la justificación. Por medio de la obra de Cristo Él nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado. Él no es que dice, bueno, yo me olvido de tus pecados. Dios no es que tiene una amnesia y dice, bueno, yo me olvidé que vos pecás. No. Él, por medio de la obra de Cristo, es como si nunca hubieras pecado. Como si todos los pecados que cometiste, lo que cometés y lo que cometerás, para Él ya no están. No existen. Sos declarado inocente por medio de la obra de Cristo. Y al ser librados entonces de esto, al ser librados de la culpa que tenemos por el pecado, al ser librados del poder del pecado, de ser enemigos de Dios, ahora, dice el versículo, tenemos paz para con Dios. Por medio de la obra de justificación, nosotros que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz. Por la mediación de Cristo, Cristo nuestro mediador ha hecho paz entre Dios y nosotros. Y esto nos trae paz. ¿Por qué nos trae paz? Porque sé que yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame más. No puedo hacer méritos para que Él me ame más. Tampoco puedo hacer nada para que Él me ame menos. Él ya me ama con un amor que es eterno. Y no hay medida para decir, bueno, Él me va a amar un poco más si yo hago tal cosa. O somos librados de esa tensión. Ya no hay preocupación. No hay preocupación en el cristiano cuando entiendo que ha sido justificado. No hay preocupación ahora. Él no está preocupado en decir, bueno, tengo que dar la talla, tengo que intentar de alguna manera actuar para que Dios me ame más. Tengo que estar a la altura de este Dios tan santo. Yo tengo que esforzarme para dar la talla. Ya no tenemos esa preocupación. Esa preocupación, tal vez yo y algún otro pueda decir, esa era la preocupación de nosotros que éramos, o de yo que era un religioso. Intentar de alguna manera dar la talla, buscar agradar a Dios por medio de mis obras, o intentar que Él me ame y me ayude por medio de esforzarme. Ya soy librado de eso. Soy librado de esa preocupación, de esa tensión. Sé que Él me ama incondicionalmente. Ya no me preocupo por intentar ser alguien que no soy, porque ahora Él me ha salvado y me ama y me ha rescatado y me ha salvado, así como era un pobre pecador. ¿Cuánto da gracia al Señor por esto?
Su amor es eterno e incondicional. Miremos ahí Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Fíjense, Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome ¿qué cosa? Con amor eterno te he llamado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, como yo no te he amado tanto, y sabiendo que vos no podías venir hacia mí, por causa de tu pecado, yo prolongué mi misericordia. ¿Cuál fue la prolongación de esa misericordia? El haber mandado a su Hijo Jesucristo. Esa fue la mayor muestra de misericordia, de amor. Lo leemos siempre en Juan 16. De tal manera Él nos amó, fue tanta su misericordia por nosotros, que entonces prolonga su misericordia al mandar a su Hijo Jesucristo. Y fíjense, dan vuelta la hoja, Jeremías 32, 40. Fíjense cuál es el pacto que el Señor hace con nosotros. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Pero no, eso es la justificación, y después vamos a ver la otra parte, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjense que en Jeremías 32:40 tenemos el resumen de justificación y regeneración. Por un lado dice, yo no me voy a volver atrás de hacerles bien. Y enseguida va a surgir el miedo, digo, pero si él no se vuelve a hacer bien, entonces ahora vas a hacer la vida como querés. No, porque voy a poner temor en su corazón para que ahora no se aparten de mí. ¿Ven cómo en la obra completa justificación y regeneración? Una obra en la cual Él se compromete a no me voy a volver atrás de hacerle bien, pero también les voy a cambiar el corazón para que ahora me amen. Entonces, a través de tener esta convicción de decir, Dios no se va a volver atrás de hacerme bien, Él no es que un par de días me va a querer y de repente un día no me va a amar más, entonces somos librados de esa tensión en nuestra vida. Somos librados. Ya no hay ese peso de tener duda si es que tal vez Él me va a seguir amando siempre. El otro día le hacía yo ese comentario, ¿se acuerdan? Hablaba de las dos mujeres, dos amigas, una y la otra van al mismo gimnasio, van a la misma clase de cocina, van al mismo salón de belleza. Las dos buscan o intentan no embellecerse. Una lo hace con gozo, libre. ¿Por qué? Porque su esposo la ama incondicionalmente. La otra hace lo mismo, pero ¿cuál es la preocupación de ella? Sabe que su esposo la ama, no la ama incondicionalmente, la ama de acuerdo a las circunstancias. Entonces ella va a decir, yo me tengo que esforzar, porque si no me pongo bella, él no me va a amar más. Porque si me ve más vieja, me va a cambiar por otra. Ya no me va a querer como al comienzo. Tengo que esforzarme para cocinarle mejores platos. Tengo que intentar, no sé, prepararme para cantar mucho mejor, para que él me vea esplendorosa, porque si no, no me va a amar más. Pero la otra es diferente. La otra dice, ella me ama así como soy. Por eso, por esa muestra de amor, ahora espontáneamente mi corazón quiero ser más linda para ella, para él. Quiero ser más hermosa para él. ¿Por qué? Porque el saber que me ama así como soy me da una alegría, me da un gozo, que ahora quiero ser mejor para él. Entonces, cuando la obra de justificación empieza a actuar en nuestras vidas, es cuando entonces mi relación matrimonial empieza a cambiar. Cuando comprendo que soy amado incondicionalmente, cuando comprendo que soy amado de esta manera. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versículo 12.
el versículo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando comprendo que soy amado incondicionalmente, entonces puedo amar de la misma manera. Cuando recién soy librado de la tensión de decir que tengo que estar a la talla, entonces ahí puedo empezar a amar también incondicionalmente. Como lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Fíjense cómo es el amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está queriendo decir a él? Que cuando yo sé, cuando comprendo la manera en la cual yo he sido amado, entonces yo puedo amar de la misma manera. Y al amar de la misma manera se cubren un montón de pecados que la otra persona comete hacia mí. Soy librado de esa tensión cuando comprendo de que fui amado tal cual soy, entonces puedo amar a las personas tal cual son, con sus defectos, con sus luchas. Vamos a hablar después más adelante de esto, pero tengan esta idea. Cuando yo comprendo que soy amado incondicionalmente, entonces puedo trasladar esa gracia del amor de Dios incondicional, amando incondicionalmente a mi esposa, a mi hijo, a mi familia. Pero también por medio de la justificación por gracia, por medio de la fe, tengo confianza. Es quitada la culpa y la vergüenza del pecado. Fíjense, Hebreos 4:16, un versículo, siempre lo hablamos, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo entro ante Él? Con confianza. Cuando Cristo obra mi vida, yo puedo ahora entrar con confianza. No por mis méritos, sino por la obra de Cristo. Ahora puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Miremos este detalle. Fíjense, cuando hablamos de confianza, ¿qué es lo que la confianza elimina? Elimina la vergüenza, elimina la desconfianza, elimina justamente lo que vamos a ver acá. Fíjense, Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Fíjense, estamos hablando de acá cuando Adán y Eva todavía eran perfectos, todavía ellos no habían pecado. Y fíjense lo que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y fíjense el versículo 25. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no había vergüenza. No tenían vergüenza de andar así. Pero fijémonos ahora, damos la vuelta a la hoja, y fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 7, ya ellos ya habían pecado, había ahora pecado en sus vidas, y fíjense qué pasa. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Hoy por hoy nosotros sabemos que normalmente la sociedad se da cuenta, nuestra conciencia, ¿no? Y la conciencia de la sociedad, no está bien visto que las personas anden desnudas por la calle, no se ve. Hoy, bueno, ya está todo destrozado eso, pero por lo general andar desnudo no es algo que esté muy bien. Si una persona anda desnuda por la calle, por lo general algún policía lo va a detener, lo va a hacer que deponga esto. No es algo normal. Pero fíjense que al comienzo no era así. Al comienzo Adán y Eva, ellos no tenían vergüenza de estar desnudos en el otro. No tenían vergüenza. ¿Qué eran unos desvergonzados? Digámoslo que sí que eran desvergonzados, pero ¿por qué no había vergüenza? ¿Y por qué pecan y ahora sí hay vergüenza y se esconden? ¿Por qué primero no tienen vergüenza y después sí? Bueno, el otro día leía a Piper que hablaba del tema, decía, ¿por qué esa vergüenza después de pecar? Y entonces él intentaba discernir la psicología, el pensamiento de Adán. ¿Cuál era el pensamiento que tiene Adán después de la caída? Él dice, Eva decidió independizarse de Dios.
ella se rebeló contra él. Dios le dijo, no coman del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo coman. Y cuando la serpiente le tienta, le dice, no pasa nada. ¿Qué dijo Dios? ¿Que van a morir? No, no van a morir. Ustedes en realidad van a ser como Dios. Pero Dios le había dicho a Eva, mirá que no es así, mirá que si comes de eso vas a morir. Pero vemos que ella le agradó. ¿Le agradó qué? El sentirse igual a Dios. Ella dice, yo quiero estar a la altura de Dios. Yo no me importa lo que Dios haya dicho. Dios dijo que no tenía que comer, pero yo voy a comer igual. Ella se independizó de Dios, se rebeló contra el Dios del universo, contra el poderoso y tan grande Dios. Ella se rebela y se pone en la posición, o intenta ponerse en la posición de él. Entonces, imagínense la mente de Adán diciendo, si ella se rebeló contra Dios, si ella se independizó de Dios, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Si ella, por buscar su propio bien, se independizó, se rebeló de Dios, ¿por qué ella no lo va a hacer conmigo? Es más, si humillarme, si pisotearme, la va a hacer sentir mejor, lo va a hacer. Si no tuvo ningún problema por buscar algo personal, en rebelarse contra Dios, si ella, por la búsqueda de su propio bien, tiene que rebelarse contra mí, lo va a hacer. Si ya me mostró que lo hizo con Dios, no lo va a hacer conmigo. Entonces yo ya no puedo confiar con ella, no puedo abrirle mi corazón, no puedo mostrarme tal cual como soy con ella. No, ya no puedo ser como antes. Porque no puedo abrirme en confianza con ella. Sé que ella ahora es egoísta, ahora me va a fallar. No puedo confiar, soy vulnerable ante ella. No es digna de confianza porque lo mostró con sus hechos. Y aparte, en mí mismo está mi culpa, porque yo también fallé. Yo le fallé a ella en el rol que tenía que ocupar. Yo tendría que haberle dicho, tal vez, no, Dios nos dijo que no lo hagamos, y yo fallé. Le hice caso, Dios me puso como cabeza de ella y no actué como tenía que actuar. Le hice caso y le fallé a Dios. Entonces tampoco puedo tener confianza en ella. Y fíjese que Dios avala esto y Él sabe de esa vergüenza. Por eso vemos que Dios les da túnicas. El versículo 21 de capítulo 3 de Génesis nos muestra eso, que Él les da una túnica porque sabía de esta realidad. Dios quiere que veamos la realidad de nuestra vida, que verdaderamente nos sentimos de esta manera, nos cuesta confiar. Hace un rato alguien decía, no, me cuesta confiar. Me cuesta confiar en las personas, soy muy desconfiado y en parte cada uno de nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas nos fallan, sabemos que las personas muchas veces nos fallan, que esperamos algunas cosas y las personas nos traicionan, entonces no podemos abrirnos con tranquilidad, tenemos miedo de las personas. Bueno, ¿cuál es entonces la solución? Bueno, una de las soluciones sería, como pasar al principio, ser perfecto, pero bueno, eso ya no es más así como antes. Ahora nuestra vida todavía, aunque ha sido librada del pecado, todavía hay. Entonces, la forma de solucionar es tener un cónyuge, tener que mi esposo o la esposa, en el cual pueda confiar de todo corazón, a pesar de él y a pesar de mí. La solución en esto es decir, para poder ser librado de esta vergüenza, necesito poder confiar. ¿Y cómo logro el poder confiar? Bueno, por un lado logramos al entender que Dios ya no me condena. Ni Él me acusa. ¿Se acuerdan Romanos 8, 33, 34? ¿Quién acusará?
¿quién va a condenar? Ya no nos condena Dios. Y como leemos en Jeremías 32:40, Él no se vuelve ahora de hacernos el bien. Cuando logro entender esto, cuando empiezo a sentir la confianza que puedo tener en Dios, de que Él no me va a traicionar, de que puedo confiar en Él, cuando eso empieza a obrar en mi vida, entonces cuando puedo actuar en confianza con los demás. Recién cuando comprendo, cuando la obra de Cristo se hace en el matrimonio, entonces cuando podemos actuar en confianza, cuando ya no hay temor. Hablamos hace un ratito, no solamente que podemos confiar en Él por medio de la obra de justificación, sino también que Él ahora nos hace buenas personas. Ya no somos los de antes. Una persona que verdaderamente ha conocido al Señor, ¿cuál es la evidencia que siempre decimos que tiene? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que ahora tenemos amor, paz. Ahora somos otras personas. Ya no somos los que antes eran. Entonces ahora podemos actuar con confianza y tener con confianza. Cuando Cristo transforma el matrimonio, hace que entonces seamos personas buenas, en las cuales podemos volver a confiar. Cuando comprendemos que el Señor ya no se va a enojar con nosotros, no nos va a reñir. Sí, Él nos va a disciplinar con amor, pero ya no es el furor de mí, sino que Él nos corrige porque nos ama. Cuando comprendemos esto en nuestra vida, es cuando entonces podemos actuar de gracia. Cuando sé que Él no me va a reñir, que ya no, fíjense cómo dice Isaías 54:9. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían hacia la tierra. Y fíjense la promesa del Señor: así he jurado que no me enojaré más contra ti, ni te reñiré. Ya no me voy a enojar más, no te voy a castigar. Sí, el Señor nos va a disciplinar muchas veces, pero lo hace ¿por qué? Porque nos ama. No es porque está enojado y airado con nosotros. Él lo hace porque nos ama. No lo hace con furor, con ira, porque ahora somos sus hijos. Somos su novia, entonces Él no nos va a maltratar. Cuando logro comprender cómo es que Él actúa en mi vida, cómo Él ya no me va a maltratar, entonces yo soy librado del maltrato hacia mi esposa. Cuando logro comprender que el Señor no me va a reñir, que no me va a maltratar, que va a ser bueno conmigo, es entonces cuando yo puedo ser bueno con mi esposa. Puedo tener nuevamente confianza. ¿Por qué? Porque alguien ahora tiene confianza en mí. Dios me ama, entonces yo puedo amar. La esposa puede saber y entender: ya Dios no me va a reñir, no me va a maltratar, entonces yo no voy a maltratar a mi esposa. Por eso la necesidad de ir trasladando esta gracia que recibimos. Pero hay más también. El segundo subpunto es aprendiendo a vivir de la gracia del perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Fíjense: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y acá viene el punto importante. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo
vosotros. De la manera que Cristo me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a los otros. Yo no tengo que perdonar como yo quiero. Yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Como Dios me perdonó. Bueno, ¿cómo nos perdonó Dios entonces? ¿Cómo actúa el perdón de Dios en nosotros? ¿Cuál es la forma en la cual Él nos perdona? Bueno, la primera que podemos decir es que, escuchemos esto, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos. Todos. Fíjense en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué dice ahí? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Después vamos a hablar un poquito más de esto de tomar el acta y clavarla en la cruz. Pero pensemos primero en esta parte. ¿Cómo Él nos perdonó? ¿Qué perdonó? ¿Solamente los pecados pasados? Todos los pecados fueron perdonados. Todos. Todos los pecados. Ya soy librado de la culpa. Me levanto por la mañana y sé que tal vez mis pecados, decía Nicolás, son a veces dignos del infierno, pero sé que Él me ha perdonado. Me levanto, puedo confesar mis pecados, pero tengo la tranquilidad y el gozo de que Él perdonó todos mis pecados. Todos. Él sabe, no sé cuánto tiempo me queda en la tierra, si vivo 20 años más, Él sabe y conoce mis pecados de dentro de 20 años y ya los perdonó. Se están perdonando sus pecados también. Mi pecado de dentro de 5 años, mi pecado de mañana, mi pecado de un mes, Él los perdonó. Está todo, la deuda está saldada. Ya fue todo. Está todo. Qué bueno, ¿no? Cuando uno va, ¿no? a veces a un lugar a comer, dice, bueno, te sentás a comer y dice, ¿cuánto te debo? No, está todo pago. No, está todo pago y decir, no puede ser, hay algo que tengo que... No, ya está todo pagado. Comé tranquilo, y vos decís, ¿con qué ganas comé ahora? ¿Cómo que tranquilo, todo pago? ¿Con qué alegría ahora vive uno? Cuando sabe, cuando entiende que ha sido perdonado de todos los pecados. Esto no te da libertad para decir, bueno, voy a vivir pecando. No, hay un deseo de agradar al Señor, porque si Él perdonó todo, ¿cómo ahora no voy a vivir para Él? Pero esto nos sirve para entender cómo actúa la gracia. Porque así como Él perdonó todos mis pecados, yo tengo que perdonar los pecados de todo lo que cometa mi esposa. Es como el Señor le dijo, vienen los discípulos y le dice, mi hermano pecó contra mí, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿7 veces? No, mirá, 70 veces 7. Mi papá cuando recién leíamos la Biblia con él le decía, pero entonces ¿cuánto dijo? 70 por 7. No, papá, lo que Jesús está queriendo decir ahí es que todos los pecados tengo que perdonarle. Que siempre tengo que perdonar. Como Él me perdona a mí ya toda la deuda, yo tengo que perdonar a Claudia por cualquier pecado que cometa. Y ella tiene que perdonarme a mí por cualquier pecado que cometa. Esto es terrible. Ever tiene que perdonar a Yanni por cualquier pecado, por cualquier cosa que cometa. Miriam tiene que perdonar a sus hijos por cualquier pecado que cometa.
aceptan. Así como Cristo le perdonó todos los pecados de ella, ahora que entiende cómo fue la deuda que tenía, ahora ella tiene que perdonar. Y después vamos a hablar un poquito más de esto del perdón, pero tengamos esta idea. Como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. No hay medias tintas. No dice, bueno, perdonar más o menos como vos quieras. De la misma manera que Cristo nos perdona. Fuimos perdonados, librados de la ira de Dios. Y este es otro punto importante de cómo aprendemos a vivir bajo el perdón, la gracia del perdón. Hablar sobre la ira. Bueno, ¿qué relación tiene la ira de Dios con la relación que yo tengo con Claudia? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y bueno, tiene mucho que ver. Fíjense este detalle. Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿cómo era la ira de Dios hacia nosotros? ¿Era justa o injusta? ¿Su ira cómo era hacia nosotros? Su ira era justa. ¿Por qué? Porque pecamos. Había una responsabilidad. Su ira hacia nosotros era bien justa. Si Él nos quería mandar al infierno, tendría que aplaudir, es verdad, Dios fuiste justo. Porque yo merecía ir al infierno. Pero, así como fue grande su ira, el incendio de esa ira de Dios, fue más grande el mar de su gracia. Su gracia, por medio de la obra de Cristo, tapó esa ira que tenía hacia nosotros. La muestra de su gracia fue tan grande que hizo que la ira de Dios hacia nosotros fuera eliminada. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Cristo fue nuestra propiciación. Por medio de su obra, ahora Dios es propicio hacia nosotros. Él tendría que estar enojado hacia nosotros y era justo. Pero Él ahora, por medio de la gracia de Cristo, es bueno con nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. Esa misma gracia tiene que actuar en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces hay indignación en nuestra vida hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa. A veces mi ira hacia Claudia es justa, es muy justa, porque ella hizo tal cosa. Entonces es justo que esté indignado, pero si no entiendo cómo fue que la ira de Dios, que era todavía más justa, aún así su gracia actuó, yo no voy a poder vencer eso. Si no logro comprender que esa gracia actúa en mi vida para perdonarla, a pesar de que yo podría reclamarle y decirle, tiene que ser pagado un precio por esto. A veces hacemos, ¿no? Muchas veces en las relaciones hacemos como ese chiste, ¿no? Bueno, ahora que me hiciste esto, para que te perdone, mínimamente me tenés que comprar tal o cual cosa, ¿no? O me tenés que hacer la comida. La mujer como que sabe, ya me mandé una, entonces le tengo que hacer la comida que a él le gusta, ¿no? O el hombre sabe, me mandé una, ¿no? Entonces ya cae con unas flores, con algo, o le dice, ¿qué te parece si salimos a comer? Porque sabe que está en falta. ¿Cómo nos damos cuenta de que pareciera que hay un precio que pagar? Pero tomemos el ejemplo del Señor. Él no nos cobró. Amén. Gracias, Señor. Él no nos cobró nada. Entonces, ¿cómo yo le voy a cobrar a mi esposa algo? Para que así mi ira hacia ella no sea. ¿Cómo yo a mi hijo, a mi familiar, a mi amigo, le voy a cobrar algo? Le voy a decir, esta te la perdono, pero te la voy a hacer cobrar en algún momento. Si Dios ya se olvidó de la ira justa que Él tenía. Miren, este relato nos va a ayudar. Seguramente lo conocemos, pero
creo que es bastante apropiado para esta situación. Miren, Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Fíjense, díganme si este no es un ejemplo bien claro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Dijo, bueno, vamos a hacer cuenta de ver lo que cada uno me debe. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mucha plata estamos hablando acá. Mucha plata. Muchísima. Entonces 5, 10 millones de dólares le debía, póngale. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo prostrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, bueno, me lo pago cuando podés. Dice, te perdono toda la deuda. ¿Cuánto? 10.000 talentos. Impagable para ese hombre. Y él le perdonó la deuda. Pero fíjense ahora. Pero saliendo aquel siervo halló uno de su consiervo que le debía 100 denarios. En comparación, ¿qué puede ser? 1.000 pesos, 20.000 pesos, pongámosle, al lado de 10 millones de dólares. Saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense, a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Pero él dijo, no quiero. Si no, se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjese el versículo 32. Entonces, llamándole a su siervo, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Este versículo. Esta es la idea de lo que quiero plantear. ¿Se dan cuenta? Si una deuda impagable como nosotros teníamos fue perdonada completamente, ¿cómo entonces yo no voy a perdonar? Y no voy a querer cobrarle la deuda a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a mi madre. ¿Cómo no? Darme cuenta del valor que tiene la deuda que se me ha pagado, que se me ha perdonado. Se me ha perdonado una deuda muy grande. Por eso, por más que mi ira sea justa, por más que mi ira tenga mucha razón, ¿cómo puedo querer cobrarle esa deuda cuando se me ha perdonado una deuda tan grande? Entendemos entonces un poco mejor. Cuando logro entender la deuda que me ha sido perdonada, entonces ahí puedo perdonar de la misma manera. Eso lo decía, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Era un ejemplo para nosotros. Señor, así como vos perdonaste mi gran ofensa, Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me ofenden. Ayúdame, Señor. Aunque la deuda con mi esposa sea justa, Señor, ayúdame a perdonarla. Porque vos me perdonaste una deuda muy grande. ¿Quién soy para reclamarle, Señor, al ver semejante deuda que vos pagaste, que me perdonaste? Y empieza a haber una lucha interior dentro de nosotros por todo esto. Empieza a surgir ahora una lucha. Es nuestra lucha personal con nuestra carne, porque Romanos 7:24 dice, pobre de mí, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La realidad es que somos una nueva criatura, pero todavía hay dentro de nosotros nuestra concupiscencia, la carne que todavía nos quiere llevar. El puritano Schnowen decía, tenemos afuera un enemigo y adentro nuestro un traidor, que es nuestra carne, que batalla contra el espíritu
¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones de decir, Señor, ayúdame, veo en mí tantos pecados? No, es una lucha que no puedo conmigo mismo. Y encima tengo al lado mío, durmiendo al lado mío, a otro pecador igual que yo, que es tan pecadora como yo, que necesita tanto de tu gracia como yo. Estoy, Señor, durmiendo con el enemigo. Tengo al lado mío a alguien que es tan pecadora como yo, que tal vez en algún momento me va a defraudar de la forma más terrible. ¿Cómo hago si apenas puedo luchar contra mi carne? ¿Cómo hago ahora para poder vivir con esta persona que está al lado mío? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Señor? La victoria está en el versículo que leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Es el descubrir que soy amado. Es el descubrir, como dice, mire, cuando leí ayer este versículo, es terrible este versículo. Fíjense, el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4. Esta semana métenlo, les va a hacer de mucho bien este versículo. Fíjense lo que dice Oseas 14, no lo busquen porque a uno se le complica buscar, pero escúchenlo. Fíjense, dice, yo sanaré su rebelión. Y esto es lo que me conmovió cuando lo leí. Decía, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los voy a amar. Soy amado de pura gracia. No hice ningún mérito para ser amado así. Así es como Cristo me ama, de pura gracia. Y esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder? Necesito que ella sea mejor porque si no la puedo amar. No. Cuando comprendemos que somos amados de pura gracia y el amor que el Señor tiene por nosotros, entonces yo ya no necesito de mi esposa para ser feliz. No necesito que ella me demuestre más cosas para que entonces yo la ame. Y ella no necesita de mis cosas para que entonces ella me ama más. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es suficiente para cubrir las deficiencias que la otra persona pueda tener. El Señor le dijo a Pablo, mi gracia te basta, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Su gracia es suficiente. Esto no nos va a llevar a decir, bueno, entonces Clau, arreglátela ahora, porque yo voy a hacer cualquier cosa y vos tenés que amar. No, va a haber en mi corazón ahora el saber que yo quiero actuar con ella como Cristo actuó conmigo. Y ella tiene que entender lo mismo, pero sin esperar a cambio. Y esto va en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es decir, bueno, si te dan, entonces, bueno, ahí sí actuar. Si la otra persona es buena con vos, entonces vos dale. Si no tenés ninguna responsabilidad de dar. Y no es así. Dios dijo bien claro, es mejor dar que recibir. No estamos esperando a recibir para dar. Doy de gracia porque la gracia de Dios es suficiente para mí. Ever no necesita esperar que Yanni actúe mejor con él para entonces él esforzarse. Él sabe que la gracia de Dios es suficiente para amar a su esposa así como él. Con sus errores, con sus falencias, con sus pecados. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para mí. Sea que esté casado con quien sea que esté casado.
sea que la mujer esté casada con el ogro Shrek o con el príncipe azul, ella la va a amar igual, porque cada oportunidad en la cual su pareja, su esposo, le demuestre una actitud mala, va a ser una oportunidad para que ella muestre la gracia de Dios en su vida. Cada oportunidad en la que mi cónyuge no actúe de la manera correcta es una oportunidad para demostrar la gracia de Dios que hay en mi vida. ¿Cómo fue el Señor con nosotros? ¿Cómo fue con la humanidad? Cuanto más lo golpeaban, cómo actuaba con más amor, diciendo al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo fue el Señor con nosotros? ¿Nos dio de acuerdo en lo que nosotros le dimos? ¿O cómo fue? Y entonces, ¿por qué esperar que las personas sean buenas conmigo para entonces actuar en bondad con ellos? Si yo tengo que ser como fue el Señor conmigo. No necesito estar casado con la mujer más sumisa o la más bondadosa para entonces amarla más, porque la gracia de Dios es suficiente para amarla así como es, para aceptarla así. El Señor, ¿qué dijo? Nos recibió así como, dice, recíbanse uno a otro así como yo los recibí, así como estaban. Éramos como ese hijo pródigo que vuelve a la casa. ¿Cómo habrá volvido el hijo pródigo? Flaco, enfermo, todo sucio por estar con olor a chancho. Y aún así, ¿el padre qué hizo? Le dijo, no, primero lavate y después te voy a abrazar. Así como estaba, el hijo lo abraza. Así como estaba, lo acepta. Y le dice, vos sos mi hijo, tráiganle para mi hijo las mejores ropas, porque este estaba muerto y ahora vive. Gloria a Dios, aleluya. Y yo a veces, y nosotros a veces cometemos el pecado de decir, bueno, de actuar según la condición, decir, si mi esposa me hace la comida que yo quiero, entonces la voy a tratar bien. Si mi esposo me da esto que yo quiero, entonces la voy a tratar bien. Si él me trata cariñosamente, yo lo voy a tratar cariñosamente. Si él me trata mal, yo lo voy a tratar mal. ¿Qué les parece de eso? Miren si el Señor hubiera sido así con nosotros. Si mi mamá me trata bien, entonces yo la voy a tratar bien. Si mis hermanos me tratan bien, si no, no lo voy a tratar bien. No. De la misma manera que Cristo me amó por gracia, yo tengo que amar gracia. Leímos en Colosenses 3:13, soportándoos y perdonándonos si alguno tuviera queja. Y a veces eso escuchamos, queja, yo no quiero, pero yo tengo que perdonarle, aún así en esa situación. Un corazón transformado por la gracia de Dios puede entonces trasladar esa gracia. Cerramos entonces en esta noche con esta conclusión. El traslado de la gracia horizontalmente que fue recibida verticalmente es utilizado en todas las relaciones. Lo que recibimos verticalmente lo tengo que llevar al plano horizontal con todo. Lo llevará Cristian con su esposa y con los hijos, lo llevaré yo con Claudia y con Facu, lo llevará Claudia conmigo y con Facu. Y ahí está el problema. Si no hay una raíz sólida en la gracia de Dios, entonces ¿cómo va a crecer el árbol? Está claro que en una planta, si no hay raíz, no hay árbol. Está claro que en un edificio, si no tiene unos buenos cimientos, ¿cómo va a ser ese edificio? Va a ser tambaleante. ¿Cómo va a ser con la relación con mi esposa si no está basada en la gracia de Dios? Va a ser una relación tambaleante. ¿Cómo va a ser la relación con mis hijos? ¿De dónde puedo tomar yo el amor para enseñarlos ahora que comprendo la gracia de Dios? Solamente con una buena base en la gracia de Cristo para poder perdonarlos, para poder
disciplinarlo y que sea en amor. Sé que cuando escribí esto di muchas vueltas para escribirlo, porque si hay una cosa que más golpea en mi vida es esto. Realmente nos parece imposible. Realmente me parece imposible amar así incondicionalmente. Realmente me parece imposible perdonar así como el Señor me perdonó. Pero la promesa de Dios es que su gracia es abundante. Fíjense el último versículo, 2 Corintios 9:8. Y otra vez, esto da para todas las cosas, para todo lo que el Señor nos da. Fíjense, acá está hablando un poco de las ofrendas, pero sirve para todo. Fíjense, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Entienden? Su gracia abundante en mi vida va a ser suficiente y va a ayudarme a realizar toda buena obra. Si esa gracia no está en mi vida, no puedo hacer nada. Necesito de la gracia de Dios en mi vida. Necesito conocerle más. Necesito ver qué tanto se me amó. A veces decimos, bueno, ya sé que Dios me ama, pero ¿realmente conocemos cómo Él nos ama? ¿Y por qué necesito conocer cómo Él me ama? Porque cuando tengo una revelación más clara de cuánto Él me ama, entonces ahí voy a poder amar a los demás. Si no sé el tesoro que tengo en mis manos, ¿cómo sé cuánto puedo comprar con eso? ¿Por qué necesito conocer cada día más la gracia del Señor? ¿Se acuerdan que hablamos de esto cuando hablamos con respecto al Evangelio? Que la vida eterna, ¿qué era? Era poder conocer más del Señor. Y una de las cosas que podemos conocer más del Señor es su gracia. ¿Por qué necesito conocer más de su gracia? Porque si no conozco de su gracia en mi vida, no puedo dar lo que no tengo. Por eso necesito conocerlo. Por eso necesitamos de su gracia. Y la promesa del Señor es: su fuente de gracia es inagotable. No hay restricciones. No hay. Necesitaba decir, necesito la gracia de Dios para amar de esta manera. Bueno, recurrí al Señor. Recurrí a Él. Yo no puedo perdonar de esta manera. Recurrí a la gracia del Señor. El Señor le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente, que te baste mi gracia. Necesitamos la gracia del Señor. Si realmente queremos, y esto se lo digo tanto a Carlos, a Ever, a Cristian, que sé que puedo mirar el video, y me lo digo a mí mismo: si quiero que mi matrimonio verdaderamente sea de acuerdo al propósito de Dios, necesitamos pedirle al Señor de su gracia. Mujeres quieren que su matrimonio sea verdaderamente de acuerdo al propósito de Dios, necesitan de la gracia del Señor. Aquellos que están orando, pidiéndole al Señor la persona con la cual se tenga que casar, presten mucha atención en esto. Guarden estas palabras y medítenla. Medítenla. Mediten mucho en esto. Vamos a orar. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me